Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy la verdad es que venimos con una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y créanme que no es para menos. Si son tan fanáticos de las telenovelas turcas y del mundo de las celebridades como yo, entonces prepárense, porque lo que vamos a comentar hoy es pura dinamita. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan por sí solos en el universo del entretenimiento. Su historia, sus carreras, sus idas y venidas, todo ha sido objeto de intensos debates y especulaciones durante años. Y ahora, justo hoy, 26 de enero de 2026, la noticia que acaba de explotar en los medios, y que les aseguro que ha puesto a temblar a más de uno, es verdaderamente impactante. ¿Están listos para sumergirse en esta montaña rusa de emociones y sorpresas? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que den ese pequeño clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos aquí. Esto se pone bueno. Y bueno, ¿por dónde empezar con esta bomba? Para quienes no estén tan metidos en el mundillo, o quizás para refrescar la memoria de los más veteranos, Can Yaman y Demet Özdemir se catapultaron a la fama mundial, especialmente en Latinoamérica y España, gracias a su química explosiva en la serie Erkenci o como la conocemos nosotros, Pájaro Soñador. ¡Ay, qué recuerdos! Esa serie nos robó el corazón a millones, ¿verdad? La historia de Sanem y Can, sus peleas, sus reconciliaciones, ese amor que parecía destinado a superar cualquier obstáculo, era pura magia televisiva. Y esa magia, amigos míos, traspasó la pantalla. Durante el rodaje y la promoción de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet no tardaron en surgir. Las redes sociales ardían con cada fotografía juntos, cada comentario cómplice, cada mirada que parecía gritar, «Nos gustamos». Y sí, finalmente confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Fue un torbellino de amor público, de apariciones en alfombras rojas, de declaraciones apasionadas, de un seguimiento mediático sin precedentes. Parecía la pareja perfecta, la que todos admirábamos, la que soñábamos con ver juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en el glamoroso y a veces implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. Poco tiempo después de confirmar su romance, para sorpresa de muchos, anunciaron su ruptura. Fue un golpe duro para los fans que se habían ilusionado tanto con ellos. Las razones nunca quedaron del todo claras, se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables, lo típico que se dice cuando nadie quiere entrar en detalles escabrosos. Sin embargo, a pesar de la separación, el vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre pareció mantenerse de alguna manera. No se lanzaron críticas públicas, no hubo escándalos mayores, y a menudo se les veía interactuar en eventos o dejarse algún me gusta en redes sociales, lo que alimentaba constantemente la esperanza de un posible regreso. La gente siempre está esperando el felices para siempre, especialmente con parejas tan queridas. Y aquí es donde entra la noticia de hoy, la que nos ha volado la cabeza. Olvídense de los rumores pasados, de las especulaciones de reconciliación, de las esperanzas rotas. Lo que ha salido a la luz hoy, 26 de enero de 2026, es algo que pocos, o quizás nadie, se esperaban. Según múltiples fuentes confiables, y lo que parece ser información verificada por portales de noticias de renombre tanto en Turquía como a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos de nuevo. Pero no en una reedición de Pájaro Soñador, ni en una película romántica para seguir explotando su antigua química. No, señores. La sorpresa es doble y mucho más ambiciosa. Por un lado, se confirma que ambos han sido elegidos como protagonistas de un nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura. Sí, lo han oído bien. Una película, no una serie, y con un presupuesto que, según los primeros indicios, es altísimo. Los detalles del guión aún son escasos, pero los rumores apuntan a que no será una comedia romántica al uso. Se habla de un drama intenso, quizás con tintes de thriller, o de una historia épica que pondrá a prueba no solo su talento actoral, sino también su capacidad para encarnar personajes complejos y distantes de sus roles más conocidos. Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir enfrentándose a situaciones extremas, con diálogos potentes, con escenas que requieran una profundidad emocional brutal. Sería un duelo actoral de proporciones bíblicas.
Los productores, según se rumorea, están apostando fuerte por esta dupla, sabiendo el arrastre que tienen y buscando reinventarlos en roles que demuestren su madurez artística. La expectación es máxima porque esto podría ser el tiar ampolín para que ambos consoliden sus carreras a un nivel aún mayor, saliendo de la zona de confort de los roles que los hicieron famosos. Pero la sorpresa no termina ahí, atención. Porque la noticia va más allá del ámbito profesional individual de cada uno. Y es aquí donde la cosa se pone más jugosa y francamente más intrigante. Al parecer, este proyecto cinematográfico es solo la punta del iceberg. Las mismas fuentes que confirman su participación en la película, añaden un detalle que ha disparado todas las alarmas y ha desatado un torbellino de especulaciones en redes sociales y foros de fans. Can Yaman y Demet Özdemir estarían explorando la posibilidad de producir juntos. Sí, han oído bien. Producir. Esto significa que no solo estarían actuando, sino que también estarían involucrados en la toma de decisiones creativas, en la financiación, en la conceptualización del proyecto desde sus inicios. Piensen en lo que esto implica. Si ambos, que en su momento fueron pareja y ahora vuelven a unirse profesionalmente para un proyecto tan ambicioso, deciden embarcarse en una aventura empresarial conjunta como productores, ¿qué podría significar eso para su relación actual? No estamos diciendo que hayan vuelto a ser pareja sentimental, ojo. Aún no hay confirmación alguna de eso y, de hecho, ambos mantienen sus vidas privadas bastante reservadas en ese aspecto. Lo que sí es cierto es que esta decisión de unir fuerzas en un proyecto de esta magnitud, que implica una gran inversión de tiempo, energía y, probablemente, dinero, sugiere un nivel de confianza mutua y una visión compartida que va mucho más allá de una simple colaboración profesional. ¿Será que la experiencia de haber sido pareja les ha permitido entenderse a un nivel que ahora les permite crear algo juntos desde cero? O quizás esta unión profesional es una forma de reavivar la llama, pero en un plano diferente, más maduro y enfocado en objetivos comunes. Las teorías en Internet son infinitas. Algunos dicen que es una estrategia de marketing inteligente por parte de los productores para generar expectación. Otros creen que es una señal de que, a pesar de sus idas y venidas, siempre han tenido una profunda admiración y respeto mutuo que ahora se traduce en un proyecto empresarial. Y por supuesto, no faltan los que sueñan con la idea de que, trabajando tan de cerca y compartiendo este tipo de sueños y ambiciones, la chispa del amor pueda renacer. La gente ama las segundas oportunidades, y si es con una pareja tan icónica, mejor que mejor. Lo que sí es un hecho es que este anuncio ha revitalizado la conversación sobre Can Yaman y Demet Özdemir de una manera que nadie anticipaba. Las redes sociales están inundadas de comentarios, memes, fanart y teorías. Los hashtags relacionados con ambos nombres son tendencia mundial. Los canales de YouTube dedicados a la farándula turca, como el nuestro, estamos a tope de trabajo para traerles toda la información y el análisis. Es fascinante ver cómo dos artistas, a pesar de haber seguido caminos separados en sus vidas personales, pueden seguir teniendo un impacto tan fuerte en el público cuando se unen en un proyecto que promete ser innovador y audaz. Esta nueva etapa profesional, si se confirma la faceta de productores, abre un abanico de posibilidades para ambos. Podrían elegir proyectos que realmente les apasionen, que reflejen sus inquietudes artísticas y sociales, y que les permitan tener un control creativo total. No es un camino fácil, la producción de cine y televisión es un mundo complejo y lleno de desafíos, pero si hay alguien capaz de sortearlos, son ellos. Ambos han demostrado tener un gran ojo para elegir proyectos y un talento innato para conectar con el público. La combinación de su experiencia actoral y esta nueva incursión en la producción podría dar lugar a obras maestras que marquen un antes y un después en sus carreras. Entonces, ¿qué podemos esperar realmente de esta impactante noticia del 26 de enero de 2026? Por un lado, una película que promete ser un hito en sus carreras, con actuaciones que nos dejarán sin aliento y una historia que nos atrapará desde el primer minuto. Por otro lado, la intrigante posibilidad de verlos como CEO productores, liderando un proyecto desde sus cimientos, y lo que esto pueda significar para su relación profesional y, quién sabe, quizás personal. Lo que sí está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir no dejan de sorprendernos, y que su regreso conjunto, de esta forma tan inesperada y ambiciosa, es sin duda una de las noticias más emocionantes y comentadas del año. Sin duda, este es un momento clave para seguir de cerca la trayectoria de estos dos grandes artistas. La expectación es altísima y las preguntas se multiplican: ¿cómo será la química en pantalla en estos nuevos roles?
¿Qué tipo de proyectos elegirán si son productores? ¿Se confirmarán los rumores de una posible reconciliación sentimental? Lo único que sabemos con certeza es que este 26 de enero de 2026 ha quedado marcado en la historia del entretenimiento turco y mundial, y nosotros estaremos aquí para contarte cada detalle, cada desarrollo, cada novedad que surja de esta historia que, créanme, apenas está comenzando. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llega nuestro análisis de esta noticia que nos ha dejado a todos con la cabeza dando vueltas. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Estaban esperando algo así? ¿Qué tipo de película creen que harán? Y lo más importante, ¿qué opinan de la posibilidad de que se conviertan en productores juntos? Déjenme saber todas sus teorías, sus emociones y sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y de Method Demir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme.